Los humedales son un tipo particular de ecosistema que se caracteriza por la presencia temporal o permanente o semipermanente de agua, es decir, el agua aparece como el elemento que organiza ese ambiente y tienen un valor muy importante por varias razones, pero en primer lugar, debiéramos decir que entre el 20 y el 23% de la superficie del país está ocupada por este tipo de ecosistemas, como para entender la significación que tiene. Las características dominantes o por qué entendemos que es importante su cuidado, porque, bueno, brindan todo un conjunto de lo que se llaman bienes y servicios ecosistémicos que son extremadamente importantes para el desarrollo de la vida, para Ujú, el desarrollo de la vida en general y el desarrollo de la vida humana en particular. ujú. En principio son consideradas las esponjas de la naturaleza porque tienen capacidad de absorber excedentes hídricos y de retenerlos además en tiempos de sequía. Es decir, es muy importante en ese sentido. Cuando sobreviene una lluvia extraordinaria, tienen ese papel de incorporar una gran cantidad de agua y de retenerla también en épocas de déficit, es decir, de sequías como las que estamos viviendo o transitando en estos días. Ujú. Además, bueno, son los ecosistemas que tienen la capacidad de incorporar agua a las napas del subsuelo, digamos, es decir, incorporar agua que luego forma parte de los acuíferos a partir de los que nos abastecemos de agua en las ciudades, es decir, tienen un papel muy significativo en esto, tienen una capacidad de filtración del agua, de filtrar los contaminantes, de incorporar el agua en mejores condiciones, son vitales en lo que se llama el secuestro del dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono, sabemos que es uno de los responsables del efecto invernadero y de la producción del cambio climático, es decir, tienen esa capacidad también de incorporar carbono y sacarlo de la atmósfera, lo cual es muy importante. Pero además, bueno, poseen una biodiversidad muy rica, una flora y una fauna que les son particulares, una belleza paisajística que también vale la pena preservar. Y además, no hay que perder de vista que también habilita a su uso para el desarrollo de ciertas actividades económicas en la medida en que éstas se hagan en armonía, digamos, con las condiciones de reproducción de estos ecosistemas. Todo esto habla a las claras de la importancia de su preservación y mucho más si lo pensamos en su relación con las grandes ciudades, ¿no? La región metropolitana de Buenos Aires está rodeada de humedales. Las cuencas de las tres principales cuencas, el río, de norte a sur, el río Luján, el Reconquista y el Matanzas Riachuelo, poseen sus propios sistemas de humedales. El delta del Paraná Plata es un gran humedal a las puertas de un aglomerado de 17 millones de habitantes. Por eso es importante su preservación y fue crítico el año pasado ese tiempo en el que se sucedieron una cantidad de focos de incendio que arrasaron con más de 400.000 hectáreas, o casi, perdón, 400.000 hectáreas de pastizales en el delta, precisamente de la mano de sistemas productivos que intentan cambiar un poco las formas de uso y ocupación del humedal del Taico para hacerlo parecer más a las formas de la región pampeana, ¿no? Un proceso de pampeanización del delta que, bueno, que ciertamente preocupa. Bueno, ese es un poco me parece, los elementos que permiten entender por qué son importantes los humedales y es importante su preservación. ¿Y qué es lo que está pasando hoy en día con los humedales? Es decir, cómo se están utilizando y qué es lo que es perjudicial. Por ejemplo, podemos dar como ejemplo lo que pasó con los carpinchos en el delta, que parece una anécdota, pero no lo es. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Así es, los humedales vienen siendo objeto de una presión por parte de sistemas productivos que son ajenos a este tipo de ecosistemas.
cuando yo recién mencionaba la pampeanización del delta, implica cambiar, trastocar el ecosistema de humedal para llevarlo a un ecosistema de pastizal pampeano. Y para esto digamos, se hacen diques, se desecan los humedales, se trata de sacar el agua, que es el elemento que organiza, y se introducen actividades que son impropias, la agricultura extensiva, la ganadería intensiva, los recursos forestales, la presión del mercado inmobiliario. Recién aludías al caso de Nordelta. Nordelta, bueno, es el prototipo de un tipo de urbanización cerrada que ha crecido mucho desde finales de los 90 hasta nuestros días, como un producto inmobiliario un poco más sofisticado que el de la urbanización cerrada más tradicional, porque incorpora todo un urbanismo escenográfico de lagunas y áreas urbanizables, que son muy reconocibles. Uno ve una fotografía y dice, esto es Nordelta, o algo parecido. Nordelta dio ese puntapié inicial, pero luego sobrevinieron más de 60 urbanizaciones de ese tipo, que encontraron un filón económico en esto de comprar suelo barato a valores marginales, o los humedales antiguamente eran considerados pantanos, áreas bajas sin valor, el patio trasero de la ciudad, y a partir de, bueno, de una inversión en obras de ingeniería hidráulica que permiten modelar escenográficamente estos ambientes, articulando áreas urbanizables con lagunas artificiales, bueno, construyeron una nueva oferta que es un diferencial de las urbanizaciones cerradas muy atractivo para un sector de la sociedad. Y en este camino, bueno, se producen una serie de desequilibrios ecológicos muy significativos, porque las características de ese ecosistema se niegan, son negadas por la actividad inmobiliaria que maneja todo como si fuera un artesano produciendo una pieza de arcilla, digamos. Se hace una laguna aquí, se eleva el terreno allá, se polderizan los bordes para que no ingrese el agua del exterior. Es decir, se hacen toda una serie de acciones que impactan muy negativamente sobre las características naturales de ese ecosistema, que las pierde definitivamente. Es decir, aquel elemento que torna muy atractivo al humedal para que el mercado inmobiliario se aproxime a él, es precisamente el mismo que lo destruye. Ujú. Y bueno, y a partir de esto, el episodio de los carpinchos, que tampoco son tantos, se habla de una población de unos 400 ejemplares en una mega urbanización que tiene 1.600 hectáreas. Estamos hablando de una super urbanización, es decir, el impacto de esos animalitos seguramente es muy menor. Cobró dimensión porque precisamente ese era el territorio que ellos habitaban desde tiempos pretéritos, pero que en realidad, lo más llamativo es que la prensa en general los calificó como invasores. Claro. Los carpinchos invadiendo Nordelta. En realidad el invasor es Nordelta, de ese ambiente que tenía otras características y otra oferta ambiental que era propia para el desarrollo de la vida de estas especies y que hoy está vulnerada, y estas especies tratan de adaptarse como les resulta posible, ¿no? Ujú. Y en la ciudad de Buenos Aires, aunque parezca mentira, también pasa lo mismo en plena ciudad, o algo Sí, bueno, parecido. sí, bueno, en los últimos días también fue noticia el caso, digamos, el debate por el habilitar o no la construcción de torres en la Costanera Sur, ¿no? A la empresa IRSA. Y sabemos bien que IRSA es uno de los grandes inversores inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que además, a partir del proceso de habilitación para construir las torres, le permitió embolsar un diferencial de dinero muy importante, porque ese suelo fue comprado a valores, como digo, marginales para el mercado inmobiliario, pero al obtener el aval legislativo para poder llevar adelante el emprendimiento, eso le transfiere un valor enorme, potencial,
a la empresa que, bueno, además del cual el Estado no va a capturar nada o no va a recibir nada, ¿no? Este es un poco una constante de lo que es el desarrollo del mercado inmobiliario en ecosistemas de humedales. El Estado le da norma al suelo, le aprueba el cambio normativo, y en ese proceso de cambio normativo el beneficio extraordinario es capturado por el capital, digamos, desarrollador inmobiliario. Y el Estado lo hace graciosamente sin tener ningún tipo de recupero de plusvalías ni nada que se le asemeje. Esta es un poco una constante en este tipo de desarrollos, por eso es tan demandado por el mercado desarrollador inmobiliario llevar adelante este tipo de emprendimientos. Por último, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Hay leyes, proyectos de leyes, hay diferentes variantes de posibilidades, pero desde su punto de vista, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, desde 2013 se inicia todo un camino de debate legislativo acerca de la necesidad de contar con un instrumento legal que regule el uso y la ocupación de estos ambientes tan valiosos, eh, al punto que llegó a alcanzar estado parlamentario en dos ocasiones y tener media sanción en el Senado, perdiéndola luego por no tener tratamiento en diputados. El año pasado, precisamente a partir de la catástrofe de los incendios en el Delta, que le dio mucha visibilidad pública al problema de la quema de pastizales en este sector del Delta. Bueno, ingresó nuevamente con mucha potencia en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, 11 proyectos en la Cámara de Diputados, 4 proyectos en la Cámara de Senadores, 15 proyectos en total. Bueno, en diputados se logró en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales un dictamen de mayoría a partir de un proyecto unificado sobre el que trabajó el diputado Leonardo Grosso, con la asistencia de todo un colectivo de organizaciones socioambientales y referentes del mundo académico que vienen bregando desde hace muchos años por la sanción de la ley, pero el tratamiento legislativo para poder llegar al recinto implica la aprobación también de las comisiones de Agricultura, de Recursos Fluviales y Marítimos y de Hacienda y Presupuesto, y está trabado desde diciembre del año pasado en la Comisión de Agricultura, lo cual no es extraño, porque así como dijimos que es un poco el objeto de los humedales, son el objeto de deseo del mercado inmobiliario, también lo son del sector del agronegocio, que vienen avanzando con el modelo sojero sobre áreas de humedales, o la ganadería, que también lo viene haciendo de manera cada vez más creciente, y el poder de los lobbies de los sectores corporativos, del agronegocio, de la megaminería, del sector forestal y del sector inmobiliario, tiene un ascendiente sobre los diputados muy fuerte, que hacen que, bueno, haya quedado ahí guardado, durmiendo el sueño de los justos. Tenemos hasta fin de año para que bueno, tenga tratamiento sin que pierda estado parlamentario una vez más. En la semana pasada se hizo una marcha que fue como el broche de oro de una gesta nacida en Rosario por la multisectorial de los humedales, que hizo una remada por el río Paraná, recalando en diferentes puertos, 350 kilómetros remando, unas 80 personas, y que concentró en Plaza de Mayo el miércoles 18, movilizándose hasta las puertas del Congreso, y un grupo de representativos de estas organizaciones
y de académicos, dentro de los que me incluyo, ingresamos a la Cámara de Diputados a tener una reunión con tres legisladores que nos plantearon un panorama bastante sombrío acerca de la posibilidad del tratamiento de este proyecto en el resto de las comisiones. Si bien tuvo un buen acompañamiento de los medios, una buena receptividad de toda una serie de colectivos socioambientales y políticos que de alguna manera apoyaron la presentación de este petitorio en la legislatura, el horizonte no parece ser el más propicio para que la ley finalmente se trate, lo cual está dando cuenta de la capacidad que tienen ciertos sectores de poder para presionar sobre los legisladores para que la ley no salga, ¿no?